Muy bien, muy buenas noches a todos. Según la encuesta que yo les mandé, pues la revisé, ¿no? Obviamente, y había una pregunta que hice si conocían el trading medible, y cerca del más del 90% de los que contestaron la encuesta dijeron que no saben a qué me refiero con trading medible. Y básicamente yo detecto, ¿no?, que una de las claves importantes para tener resultados es que esto sea medible, o sea, manejar el trading de forma medible. ¿Y a qué me refiero cuando digo de forma medible? A básicamente dividirlo, segmentarlo por etapas o bueno, básicamente es dividirlo por secciones. Como por ejemplo, todo llamémosle mundo de trading, lo tengo dividido en 4 pilares importantes, que es que ya les comenté, que es aquí básicamente el psicotrading, la estrategia, la práctica y el plan de trading. Estos son, en general, todo mi trading, ¿no? Todo de trading, en general. Pero igual la estrategia la tengo medible. Igual la estrategia es medible. Como su nombre lo dice que es medible, quiere decir que yo fácilmente puedo saber si estoy teniendo resultados o no estoy teniendo resultados, y puedo saber detectar exactamente dónde estoy fallando para mejorarlo, porque como dice una frase, lo que no es susceptible de medir no es susceptible de mejorar. O sea que si tú solamente haces trading por hacer trading, sin que eso sea medible, simplemente no estás llegando a ningún lado. Y eso es un error muy común que comete mucha gente, que solamente hace trading por hacer trading. Y esto es muy común porque hay mucha información que puede ser buena, puede ser mala, pero en general hay mucha información acerca del trading, hay muchos videos en YouTube. Eso puede ser bueno si lo haces con responsabilidad, y puede ser malo si solamente lo haces de forma, no sé, llamémosle a lo loco. ¿Por qué lo digo? Porque todo lo que se aprende no es de forma medible. Porque, no sé, vamos a poner que, por ejemplo, estás estudiando ondas de Elliot, luego aprendes patrones armónicos, luego aprendes Fibonacci, luego aprendes la acción del precio, luego aprendes Market Maker, luego aprendes el ICT, luego aprendes cualquier otro tipo de estrategia que hay cientos, incluso miles. Cualquiera de esas cosas que tú vas aprendiendo, si no lo concentras en algo medible, en algo que puedes medir los resultados, si estás yendo bien, y saber dónde estás fallando en caso que estés fallando y dónde estás acertando en caso de que lo estés haciendo, ahí sí es usarlo de forma correcta. Pero, ¿qué pasa? Que mucha gente simplemente lo aprende, lo aplica conforme va mirando el precio. Por ejemplo, yo no meto nada de ondas de Elliot, yo no meto nada de patrones armónicos. Yo tengo una estrategia sólida y definida. ¿Por qué? Porque es medible mi estrategia. Yo puedo saber dónde estoy fallando en la parte de mi estrategia. Mi estrategia, de hecho, la tengo medible, la tengo dividido en tres grandes pilares. En tres grandes pilares importantes. Que mi estrategia igual está medida en tres cosas importantes, ¿no? En primero, conocer el precio. Primero yo me enfoco en conocer el precio, entender al mercado, conocer la estructura. Y luego tengo otra estructura de mi estrategia, que se basa en generar herramientas, o sea, en el uso de herramientas. Por uso de herramientas me refiero a todo lo externo al precio. Una línea es una herramienta, cualquier línea horizontal, línea dinámica, línea tendencial, lo que ustedes quieran, el Fibonacci, pivote, aquí lo tengo oculto. Todo eso son herramientas. Entonces, primero, lo que yo tengo que hacer es conocer al mercado, saber en qué tendencia estoy, saber si estoy contrayendo, saber si estoy expandiendo. Básicamente, conocer eso.
es lo primero en lo que yo me enfoco. Es lo primero que se basa mi estrategia. Entonces, yo vi en las encuestas igual que varios ya tienen estrategias. O sea, más o menos de los que contestaron, más o menos como un 45% ya tiene una estrategia. Entonces yo les pregunto si su estrategia es medible. Si no es medible su estrategia, yo les recomiendo que empiecen a hacerla lo más medible posible. Como les dije, lo que no es susceptible de medir no es susceptible de mejorar. Entonces les sigo explicando cómo está estructurada mi estrategia. Mi estrategia se basa en conocer el precio. Luego, en el uso de las herramientas. El uso de las herramientas es apoyo al precio que me va a dar los puntos de compra-venta. Porque esto funciona del siguiente modo. Aquí voy a poner herramientas. Herramientas. Funciona del siguiente modo. A grandes rasgos mi estrategia. No, mi estrategia primero entiendo el precio. Por ejemplo, aquí, un análisis rápido. ¿Qué es lo que tengo? Yo detecto un ciclo bajista, detecto un movimiento expansivo, detecto un movimiento de contracción y detecto otro movimiento expansivo. Por consiguiente, yo ya sé que estoy en un ciclo bajista. ¿Sí? Entonces, las probabilidades apuntan a que el precio tiene más probabilidad a ser bajista. Pero también recordando el ciclo del precio, que se mueve la fase tendencial, que es expansión, contracción, expansión, contracción. Si no está expandiendo, está contrayendo, y si no está contrayendo, está expandiendo. ¿Sí? Entonces, tenemos expansión, contracción, expansión. Entonces, actualmente estamos dentro de una expansión de esta estructura de 4 horas. ¿Sí? Estamos expandiendo todavía. Posiblemente pueda llegar a este nivel que tengo delimitado, como es un límite a nivel macro. De hecho, es un punto más bajo, viene siendo como una línea de soporte, aquí en la parte de abajo, donde automáticamente a partir de aquí ya dejo de pensar en ventas y si se da algún escenario de compra, como algún esquema o algún fin de ciclo, automáticamente cambio mi entorno de ventas a compras. Por ahora, por lo menos en 4 horas, se encuentra todavía en entorno de ventas. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el precio haga una contracción. Si el precio es una contracción, eso me va a ayudar a mí para determinar un punto donde puede hacer su próxima expansión. ¿Sí? Por eso lo primero que yo hago, conozco el precio. En base a lo que conozco del precio, lo que sé del precio, puedo sacar una probabilidad. Una probabilidad. Entonces, como sé que es tendencia bajista, vamos a poner que el precio empieza a subir. Entonces, yo ya sé que esto es una contracción que tiene más probabilidades bajistas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sé que hay más probabilidades a la baja por análisis de precio, pero no sé cuál es ese lugar en específico o ese precio ideal en el cual yo pueda vender. Entonces, para eso hago uso de mis herramientas. En este caso de las herramientas puede ser una línea horizontal, puede ser Fibonacci, según la estructura del precio, según dónde está ubicado el precio, igual según la velocidad, el alcance, etcétera. Es ya cuestiones un poco más de la parte de la estrategia. Sí, entonces básicamente lo que hago, conozco el precio, busco la confluencia mayor, que la que me da el precio, y las herramientas solamente me sirven para dar un poco más de confluencia y de localizar ese precio ideal, lo que yo denomino precio ideal, para que yo pueda tomar acción en el mercado. Entonces, solamente esas dos cosas me permiten tomar acción. Conociendo esas dos partes de mi estrategia me permite tomar acción. Pero por el solo hecho de tomar acción no quiere decir que vaya a tener buenos resultados. Entonces ahí entra la tercera parte, que igual está la tengo definida una estrategia, que igual les recomiendo que tengan, en su estrategia de ustedes tiene que tener una parte que se llama gestión, ¿no? De una manera que sea medible, tiene que tener gestión. La gestión. Entonces la gestión es, una vez que tengo la operación, ya sé cómo abrir operaciones, ya sé dónde abrir operaciones, y ahora tengo que aprender cómo gestionar esa operación que ya abrí. Tengo que aprender a gestionarla. Y para ello he hablado un poco acerca de mi gestión, que básicamente yo lo hago igual de forma medible. ¿Cómo es de forma medible? He hablado acerca del principio que aplico. De hecho, en el YouTube hay un video gratuito acerca de eso, donde hablo sobre diferencias entre trade ganado y trade rentable. Recuerden que un trade ganado es todo lo que tú cierras en profit.
Es decir, si tú abriste, no sé, una operación, vamos a poner acá en venta, y tú la cierras, tú tuviste un stop loss, no sé, de 50 pips y un take profit, y más bien tú la cerraste en 30 pips o en 10 pips, ese 10 pips es profit, es un trade ganado. Entonces, está bien, pero eso no te representa una ventaja, porque ni siquiera tienen un 1 a 1. Entonces, ¿yo cómo lo manejo? El trade rentable es aquel trade donde prácticamente tú ganas más de lo que arriesgas. Un trade rentable, si tú tuviste un stop loss de 50 pips, el trade rentable se vuelve automáticamente pues, rentable cuando tiene más de 50 pips. 51 pips, a partir de ahí ya es un trade rentable. ¿Por qué? Porque si la mayoría de las operaciones tienen 50 pips o en todas las operaciones manejas 50 pips, de hecho esto lo explico más a fondo en los videos que tengo en YouTube. Creo que se llama Psicotrading 1 y creo que así se llama el video que está en YouTube. Pueden buscarlo y el subtema, en la miniatura del video va a aparecer los subtemas. Y que diga principio de rentabilidad. Ahí está, ahí lo explico más a fondo cómo pueden manejar ustedes esa parte de la gestión. Bueno, entonces regresando al tema. En mi estrategia hay algo que se llama gestión, donde básicamente yo ya he probado mi estrategia, yo ya sé cuáles son los ratios que más me conviene buscar, yo ya he deducido que mi estrategia me conviene buscar de 2 a 1 a máximo un 5 a 1. O sea, un 1 a 1 por la práctica que he hecho, me he dado cuenta que no es tan beneficioso solamente buscar un 1 a 1. ¿Por qué? Porque hago uso, o más bien la estrategia se basa en localizar puntos máximos de contracciones. Es decir, que si el mercado es bajista, yo tengo que detectar una contracción. Por ejemplo, si el precio empieza a subir, ya detecté una contracción. ¿Y qué es lo que va a hacer la estrategia? Tratar de localizar un punto óptimo para una siguiente expansión. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, fue aquí. Entonces es el precio óptimo para buscar una posible expansión. Y buscar solamente un ratio 1 a 1 no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque si estás operando expansiones, es más probable que des ratios mayores. 3 a 1, 2 a 1, 3 a 1, etcétera. Básicamente ese es un principio importante. Entonces yo les recomiendo lo siguiente, que los que ya tienen una estrategia que la dividan, que la segmenten. Yo no sé qué estrategia tengan, si son patrones armónicos, si son en base a Elliott, y de preferencia que no lo tengan tan revuelto. Por ejemplo, mi estrategia, a pesar de que es muy versátil, porque igual hay que entender la diferencia entre estrategia o sistema, yo lo divido en dos, ahorita les explico cuáles son las diferencias de estrategia y sistema. Bueno, en mi estrategia, como les digo, hay dos lugares importantes, o sea, más fiables de alta probabilidad, donde uno puede tomar acción, que en términos generales, explicarlo de forma simple, cuando tú detectas un nivel de fin de ciclo, vamos a poner que es un nivel de fin de ciclo, ¿no? Si tú detectas algún esquema, luego ves indicios de un cambio tendencial, o sea, prácticamente confirmaciones de un ciclo nuevo alcista, tú detectas el esquema, detectas un movimiento expansivo y luego detectas una contracción. Ah, perfecto. Ese es uno de los niveles que tengo medido de alta probabilidad. Ese y el siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué son de alta probabilidad? Porque son inicios de una tendencia. Y como son inicios de una tendencia, yo la tendencia lo manejo como un ciclo de vida de una persona. O sea, una persona, pues, en promedio vive, no sé, como vas a ponerle 80 años, ¿no? 80 años en promedio. Entonces lo mismo para una tendencia. Eso, el ciclo de vida no quiere decir que todas las personas que nacen vayan a vivir a los 80 años. Entonces lo mismo pasa en una tendencia. No quiere decir que todas las tendencias que están iniciando vayan a tener cierta distancia, cierto recorrido. Hay personas que se mueren desde pequeñas, desde que nacen, bebés. Hay personas que se mueren de jóvenes, adultos, pero en términos de probabilidades es menos probable de que se muera un bebé, es menos probable de que se muera un niño, es menos probable de que se muera un joven, un adulto, a que se muera un adulto. Es más probable que un adulto pues pierda la vida, ¿no? Porque
ya está grande, ya está viejo. Entonces, básicamente, eso traducido al precio se puede ver con ciertos indicios, que bueno, más adelante lo podemos ir viendo, como cuáles son mis indicios para decir que la tendencia ya está muriendo, ya está en etapa pues, vejez y todo eso, ¿no? Entonces se puede ir viendo. Entonces, básicamente, esa es la, llamémosle, analogía que yo utilizo para relacionarlo con el precio, ¿no? Para entender un poco más acerca de, pues, de las tendencias. Entonces, usando ese principio, quiere decir que si la tendencia es joven todavía, quiere decir que los inicios de tendencia son de alta probabilidad. O sea, cuando está iniciando una tendencia, todo lo que tú encuentres a principios de un nuevo ciclo son de alta probabilidad. Porque como el ciclo es joven, pequeño, pues tiene mayores probabilidades a vivir, a prolongarse. Entonces, básicamente por eso mis dos puntos preferidos de entrada es este de aquí, luego que recorre, ahí tengo quitado esto. De hecho, si analizan los videos que he subido a YouTube, ya sabrán cómo los determina. Entonces, este de acá y el siguiente. Entonces, en general, este de aquí y este de aquí son mis puntos ideales de entrada de alta probabilidad. Pero obviamente no solamente me baso en eso. Hay otras cuestiones igual. Cuando el precio ya se prolonga más, igual hay más entradas. Y de hecho manejo tres tipos de entradas. Tipos de entradas de fin de ciclo, que eso lo he explicado en un curso gratuito que he subido al YouTube. Entradas de fin de ciclo. Entradas en continuación a una tendencia, que es básicamente esperar la expansión, esperar la contracción y ahí tomar acción. Es entradas en continuación a una tendencia y también existe entradas en continuación a una expansión. Por ejemplo, igual podemos ver que el movimiento se está moviendo, prolongándose y vemos que hay un lugar probable de contracción y vemos que todavía puede tener cierta distancia entre aquí y aquí y todavía se puede tomar algo de beneficio. Entonces, ahí hay otra forma de cómo entrar al mercado en continuación a esa expansión. O sea, eso lo denomino como entradas en continuación a una expansión. Sí, entonces son tres tipos de formas de entrar al mercado que yo manejo. Ya, por eso les digo que mi estrategia es totalmente medible. Prácticamente yo sé si fallo, yo sé dónde estoy fallando, o sea, sé dónde tengo que mejorar, sé cuáles son mis entradas de mayor probabilidad, sé todo eso. ¿Por qué? Porque mi estrategia es totalmente medible. Es totalmente medible. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Los que ya tienen una estrategia y no la quieren cambiar, pues que hagan eso. Si no, pues que se busque una estrategia ya definida, que ya esté construida, que ya saben que funciona y solamente se enfocan en eso. O sea, como les digo, adquirir conocimiento no está mal. Lo que está mal es mezclar todo ese conocimiento y no hacerlo de forma medible. Ya, entonces les comentaba que les iba a explicar la diferencia entre sistema y estrategia. Lo que yo uso es una estrategia. Yo lo tengo dividido en dos porque para mí un sistema y una estrategia es totalmente diferente. Para mí una estrategia es algo versátil. ¿A qué me refiero con versátil? A que una estrategia, pues no solamente hay un punto de entrada. Puedes tener, como ya les mostré, ya les expliqué, en la mía hay tres diferentes, ¿no? En grandes rasgos, y esas tres diferentes hay varios puntos de entrada. Pero un sistema de trading solamente tiene un tipo de entrada, solamente tiene uno, solamente hace uso de una sola cosa. Una ventaja de un sistema de trading, de hecho voy a escribírselos acá aquí para que lo puedan entender. Estrategia. Y aquí al ladito, sistema. La ventaja de la estrategia es que es versátil. Es versátil. Y obviamente, como al ser
versátil, tiene varios puntos de entrada, pues la rentabilidad es mayor, o sea, puedes tener mayores beneficios y puede ser aplicado pues, prácticamente a cualquier temporalidad, tanto si eres de M1 como si eres, no sé, operas en gráfico diario, 4 horas, etcétera. Esas son las grandes ventajas que ofrece una estrategia, la versatilidad que tiene. Multitemporalidad. Multitemporalidad. Mejor rentabilidad. Y entre las más importantes son esas. La desventaja que tiene es que es más compleja. Por compleja me refiero a que se tiene que pensar más a la hora de operar. Entonces, al pensar más, pues obviamente el factor psicotrading influye un poco más. Así que para ser bueno en una estrategia se requiere tener un buen trabajo de psicotrading. Entonces se requiere, vamos a ponerle más experiencia, más práctica y mayor psicotrading. Y esto lo relaciono como si una estrategia fuese un arma. Fuese un arma. ¿Por qué? Porque fuese un arma, pues un arma de fuego, un arma compleja. Un arma compleja. Como una ametralladora, una escopeta, un francotirador, etcétera. A eso me refiero por estrategia, porque pues tiene varios parámetros. Tiene una mira, tiene un gatillo, tiene un tipo de bala, puede recargar balas, tienes que calibrar tu mira, etcétera. Tiene varias cuestiones, ¿no? Varios factores que en general, pues es mejor, te ofrece mejores beneficios. Mejores beneficios que, bueno, una estrategia te ofrece mejores beneficios que un sistema. Lo mismo un arma de fuego te ofrece mejores beneficios que un cuchillo. Un sistema lo denomino como un cuchillo, te voy a explicar por qué. Entonces, en general, es mejor en varias cuestiones, varios aspectos, pero obviamente pues, aprender a manejar un arma de fuego, aprender a manejar un arma blanda como un cuchillo, pues es otra historia, no es más complejo. Porque uno puede conocer el arma, que es básicamente saber cómo disparar, saber cómo recargar, saber cómo apuntar, eso lo puede conocer. Pues básicamente uno puede conocer una estrategia, pero el conocerlo no significa que sea ya experto en esa arma, experto en esa estrategia. ¿Por qué? Porque obviamente tú por tener un arma y por saber cómo disparar y saber cómo apuntar, no quiere decir que vas a tener buena puntería, no quiere decir que vas a tener buena efectividad. ¿Por qué? Porque todavía estás conociendo esa arma, todavía no tienes práctica con esa arma, todavía no tienes la experiencia con esa arma, y ahí hay una curva de aprendizaje. Obviamente, en base, mientras más tú uses esa arma, mientras más tú lo practiques, pues vas a tener cada vez mejores resultados, en este caso mayor puntería. En el caso del trading, pues vas a tener mejores rendimientos, mejores resultados, mejores probabilidades, etcétera. Y entonces, esa es la estrategia. La desventaja, como les dije, es un proceso pues más largo, más largo. Y otra cosa importante, en cuanto a la estrategia tiene de características, como les digo, se puede representar como un cuchillito, como un cuchillo. Tiene la ventaja de que es sencillo. Son una estrategia, pero un sistema de trading lo puedes aprender en práctica, aprender a utilizar inclusive también en un día. Eso no es complicado un sistema porque solamente como hace un uso de una sola cosa, si alguien ha visto igual un video que he subido que se llama, no recuerdo cómo se llama el título, pero es donde explico un método sistemático de mi estrategia, no solamente se hace uso de una sola cosa, de una única condición en el mercado, eso es un sistema. Eso es un sistema, es sencillo, no hay que pensar mucho, es fácil de aprender. La desventaja es que no es versátil, no es multitemporalidad, porque imagínate solamente hacer uso de una sola cosa y estar operando en 4 horas. De aquí a que se dé, pueden pasar meses, o sea, vas a tener operaciones pues cada mes, por decirlo así, por cada mes.
Entonces, un sistema está más definido a temporalidades pequeñas. Podría ser de M15, no sé, M1, M5, hasta H1 me parece que es muy grande. En el caso de la estrategia que subí, a H1 incluso le queda grande. Entonces, lo recomendable sería como de M15 para abajo. Para abajo. Y esa es una de las desventajas que tiene. Y obviamente si uno es operador de M15, pues requiere tener más tiempo de operar, más. Tiene que tener tiempo durante las sesiones, tiempo ya sea en Londres o en Nueva York, que son las sesiones más volátiles. No se puede hacer, prácticamente no se puede hacer swing. Sería muy complicado hacer swing, pues, prácticamente tendrías operaciones cada, no sé, cada mes. Entonces por eso es esa complejidad. Dos ventajas, que es muy sencillo de aprender y replicar. Desventaja, desventaja importante, es que no es versátil, no es multitemporalidad y los beneficios son menores. Y beneficios menores. Esas son las dos desventajas más importantes. Pero aquí hay algo muy importante entre ambas. El sistema tiene otra ventaja que es sumamente importante. Sumamente importante. Si ustedes se han dado cuenta, o ustedes han investigado un poco acerca de traders, ¿no? Que incluso tienen muchísimo dinero, millones de dólares en cuenta. En su mayoría de ellos, no sé, como un 90%, usan sistemas de trading. No usan estrategias de trading, usan sistemas de trading. Y la pregunta es, ¿por qué usan sistemas de trading? Porque al ser más sencillo, hace que tengas que pensar menos. Y al pensar menos, hace que cada decisión que tú tomas en el mercado sea fundamentada en el sistema y menos en las emociones, porque es muy sencillo de replicar. No, simplemente tú ves las condiciones del mercado, se dio, perfecto, entras y no hay que pensar mucho. Entonces, al no pensar mucho, se vuelve algo totalmente sencillo de utilizar para una cuenta muy grande. Porque si tú tienes una cuenta muy grande, obviamente te va a dar miedo perder dinero. Y obviamente, como ese miedo que tienes de perder pues, dinero, porque es una cuenta muy grande, vas a ver cantidades enormes en rojos. Entonces, al tener ese miedo, ese factor miedo, al utilizar un sistema como es muy sencillo y fácil de replicar, pues ese miedo disminuye. Disminuye porque no hay que pensar mucho. No hay que pensar mucho. Y por eso esas personas optan, en su mayoría, utilizan sistemas de trading. Aunque no tienen rendimientos altos, tienen rendimientos, no sé, al mes como 5% o menos, pero 5% de una cuenta de $1.000.000, pues es algo brutal. Entonces, la desventaja que tiene un sistema que te da rendimientos bajos, pero hace que tú pienses menos. Entonces, para una persona que tiene una cuenta enorme, grande, pues le va perfecto. No le va a afectar mucho en la cuestión emocional, aunque saque rendimientos bajos, ese rendimiento bajo para una cuenta grande es totalmente beneficioso. Y las personas que tenemos cuentas más pequeñas, medianas, más decentes, pues nos conviene utilizar más una estrategia de trading, algo más versátil. Y obviamente se puede obtener rendimientos mayores. Y he visto que mucha gente dice que expertos sacan rendimientos, no sé, del 10% al año. Pues obviamente 10% para ellos al año es totalmente beneficioso. Una cuenta de $1.000.000 o de más de $1.000.000, ese 10% es totalmente una cantidad que compensa el esfuerzo-beneficio. Y pues obviamente para nosotros un 10% anual, una cuenta de $1.000, ¿para quién es
es beneficioso eso, pues prácticamente para nadie. Y hay que asumir, tenemos que asumir, pues obviamente, un poco más de riesgo. Obviamente no riesgo descomunal, simplemente un poco más de riesgo que pueda compensar lo que es el esfuerzo-beneficio. Y por consiguiente te permitirá sacar rendimientos mayores. Sí, entonces básicamente esa es la razón de por qué ellos buscan rendimientos más bajos y todo eso. Es simple de analizar y de ver. No es que no puedan sacar rendimientos mayores, es que no necesitan sacar rendimientos mayores. Así de simple. Porque a mayor ganancia, mayor riesgo. Entonces, uno no puede darse ese lujo de arriesgar pues, mucho dinero cuando tienes mucho dinero. Sería una pérdida muy grande. Entonces, si tú tienes una cuenta decente, mediana, pues puedes asumir un poco más de riesgo. Obviamente en el rango de lo aceptable, para no quemarse también esa cuenta. Entonces ya prácticamente esas son las recomendaciones que yo les hago. Traten de que todo lo que hagan sea medible. Por eso yo igual el trading, pues obviamente si tú le preguntas a alguien, solamente maneja, hasta algunos ni siquiera lo tienen segmentado en estrategia y sistema. Yo lo tengo dividido porque eso me permite hacerlo medible. Hasta eso tengo medible. Yo prácticamente todo lo que manejo es medible. Es medible. Por eso es sencillo de replicar, es sencillo de explicar y es sencillo pues obviamente de utilizar y saber si estás fallando en tal cosa, pues corregir y todo eso. Y así lo prefiero manejar porque como les digo, lo que no es susceptible de medir, no es susceptible de mejorar. Nos quedan 5 minutos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Con esto creo que vamos teniendo buenas bases para iniciar en un camino correcto del trading. Porque lo importante es tener muy buenas bases para todo lo demás, lo que se aprende. Pues cuando uno tiene buenas bases, todo lo que aprende a continuación, pues lo hace con un fin. Y no solamente lo aprende por aprender, lo hace ya enfocado a un fin. En este caso, si uno quiere una estrategia, ya sabe que existe una estrategia, ya sabe cómo tiene que ser una estrategia, pues todo el conocimiento que vaya adquiriendo, pues lo va a enfocar a una estrategia, en lugar de solamente utilizarlo por utilizar sin que te lleve a ningún lado. Listo, vamos a dejarlo hasta aquí y claro que sí, este video lo voy a subir a YouTube y nos vemos hasta la próxima semana. Y cualquier cosa ya saben, pueden preguntar con toda confianza.